inexplicable, inigualable es tu amor que me rodea. Tú me abrazaste, me sosteniste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios. Oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor, celebraré tu amor. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Contentos, me imagino? Sí, ¿verdad? Porque estamos aquí en la presencia del Santo Templo, donde el Señor quiere que estemos reunidos cada domingo, y no cada domingo, sino toda la semana, ¿no? Estar, como sea posible, estar acá. Doy gracias a Dios por la palabra, doy gracias a Dios porque me da el privilegio de volver a estar con ustedes, como lo estuve hace 8 días, porque Dios ha permitido nuevamente traer un mensaje para ustedes, un mensaje poderoso. Sean todos bienvenidos, y ahí en casa también sean bienvenidos, ahí donde tú estás, en tu casa, estás con un amigo, con un familiar, sean bienvenidos también. Y Dios trae una palabra poderosa para ti que estás en casa, para ustedes que están aquí, mis amados hermanos. Un saludo también a mis hermanos de la Pivo. Algunos saben que estoy acá, no me creían, no sé por qué, pero seguramente si me estás viendo, hermano, Dios te bendiga también. Reciba un saludo de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca. Y en segundo lugar, quiero dar gracias a mi amigo, mi hermano en milicia, no en malicia, al pastor Raúl. Le doy las gracias porque me ha dado ese privilegio, esa confianza de volver a estar nuevamente con ustedes para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Gracias a él también, gracias a su esposa, hermana, que Dios le bendiga, compañeros y amigos del seminario también. Estuvimos ahí, incluso graduamos juntos, ¿no?
por misericordia de Dios graduamos, pero sí, fue tremendo, fue maratónico. Gracias, familia La Esperanza. Y yo quiero que pongan atención, que sus mentes y sus corazones estén preparados, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Ahí en casa también prepara tu mente, tu corazón, y no me escuches a mí, escucha la palabra de Dios. Que de mi lengua, que de mi boca salga palabra poderosa de Dios. Y en esa temática de la cual el pastor Raúl ha venido trabajando, ha venido con esa serie de la iglesia cristiana y la sociedad, me dijo, ¿sabes qué, hermano? Pues ahora, algún otro tema le dije, alguno que tenga yo preparado, no, hay que seguir con ese. Y bueno, a chambear, ¿no? A orar y decirle, Señor, abre mi mente y mi corazón, porque hay que dar mensaje. Y entonces, en esa temática de la iglesia cristiana y la sociedad, yo he titulado este mensaje, por favor, hermano, con la diapositiva. La que sigue, por favor. Yo he titulado este mensaje, ¿cómo dice? Más fuerte, hermanos. Una iglesia ordenada, o sea, que tenga orden, no es como que la vamos a ordenar, ¿no? Como a los pastores. Sí, una iglesia que tenga orden, una iglesia ordenada, es productiva. Y en esa temática, yo quiero dar en esta mañana una enseñanza grande y poderosa. Yo sé que muchos de ustedes son unas personas, o son personas y cristianos que tienen una vida ordenada, que tienen orden, me imagino, y que no son desordenados. Pero puede ser que seamos ordenados o que seamos desordenados. Quizá tú en tu vida dices, bueno, tienes una vida que es desordenada, quizá no encuentras las llaves muchas veces del coche o de la casa, tienes la ropa tirada ahí en la sala, como muchas veces lo hice yo. Mi mamá me decía, hijo, tus calcetines, hijo, la toalla, hijo, seca el baño, te acabas de... Entonces yo aprendí a ser ordenado por ella, porque luego entrábamos en discusión. Decía, ay, mamá, es que esto, y yo me enojaba y lo hacía. Pero llega un momento en que somos desordenados. Quizá eres desordenado en tus finanzas y por eso te has metido en deudas. ¿Sí? Y cuando oyes la moto de Electra no sabes ni por dónde esconderte. Puede ser Electra o Coppel, no quiero promocionar aquí, hermanos, me van a cobrar el anuncio. O puede ser que también por esas deudas que tú tienes, pues al ser desordenado te has metido en deudas, no llevas una agenda también en tu control de gastos, tu presupuesto. Lo mismo puede ser que tú no agendas o no planificas tu semana, no planificas tu día. Y muchas veces andamos despistados, ¿no? Desordenados, se puede decir. Pero Dios quiere y anhela que seamos cristianos ordenados. En Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, si gusten buscarlo, si no ustedes ya saben lo que dice. Dice la palabra de Dios que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, así la tierra desordenada no podía producir. Pero viene Dios y dice en los versículos del mismo capítulo, versículo 11, versículo 20 y 24, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, separemos las aguas de las aguas, y así fue. Dijo Dios otra vez, separemos las aguas y pongámoslas de un lado, para que quede tierra seca. Y a las aguas las llamó mares, y a la tierra seca la llamó tierra. Entonces lo que vemos, que Dios empezó a ordenar la tierra, porque desordenada no podía producir, no había productividad. Entonces Dios, cuando ve que la tierra ya está ordenada, porque Él la ordenó, porque Él es un Dios de orden desde el principio, Dios dice, produzca los mares y produzcan la tierra seres vivientes. Y fue así. Dijo, produzca la tierra hierba verde, produzca frutos, que produzca árboles que produzcan frutos, y fue así. Entonces Dios es un Dios de orden y empezó a ordenar la tierra, y después dijo, produzca la tierra, produzca la tierra.
Una vez la tierra ordenada, fue productiva. Y Dios anhela que tú y yo seamos una iglesia productiva por medio del orden. Esto es la introducción. Esta palabra a mí Dios también me ha jalado las orejas y dice, bueno, Felipe, ¿qué pasa contigo? En ciertas áreas de tu vida has sido desordenado. Y es cierto, estuve pensando cuando preparaba este mensaje, tengo que corregir en esta, sobre todo en la situación de levantarme muy temprano. Cómo me cuesta. Habrá justificaciones, pero hay ciertas áreas de tu vida que te han costado trabajo quizá y no has ordenado quizá esa parte. Pero Dios quiere y anhela a una iglesia ordenada, hermanos, para que la iglesia sea productiva dentro y fuera del templo, para una sociedad necesitada de la palabra de Dios. Bien. La temática, las que sigue, hermano. ¿Pueden leerla, por favor, hermanos? Esa es la temática, ese es el tema. ¿Cómo dice? Amén, gloria a Dios. Así es, en este pasaje del libro de los Hechos, donde son elegidos 7 varones para servir las mesas, nos presenta 3 enseñanzas para que la iglesia sea productiva. Escuche bien, para que la iglesia sea productiva por medio del orden. Mis amados, cada uno de ustedes son miembros de acá de la iglesia y cada uno compone el cuerpo de Cristo, compone el cuerpo de la iglesia. Y cada uno de ustedes, me imagino, tiene una vida ordenada. Y si ustedes son ordenados en su vida, la iglesia, como comunidad, va a ser ordenada. Pero si ustedes llevan una vida desordenada en su vida, mencionando todo lo que antes dije, que no sabes ni cómo te llamas a veces, o cómo nos llamamos, seguramente la iglesia va a estar en desorden. Habrá detalles, habrá errores, pero eso es muy diferente a que tengamos una vida desordenada, que vivamos en desorden. Y esto se refleja, siempre se reflejará a donde quiera que vayas. Y aquí en la iglesia seguramente se va a reflejar. Ahora bien, si cada uno de ustedes tiene una vida ordenada, piensa bien, la iglesia va a tener productividad, va a dar fruto por medio de ese orden que tenemos aquí, dentro y fuera del templo. Ahora la pregunta es, ojo con esto, esta es la pregunta que yo quiero responder con estas 3 enseñanzas. ¿Cómo puedo ser productivo por medio del orden? Caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo puedo ser productivo por medio del orden? Teniendo una vida ordenada. Bueno, dije, voy a dar 3 enseñanzas y la primera es... Ahora bien, vamos a hacer esta dinámica. ¿Cuántos varones hay aquí? Alce su mano. No hombres, varones, dije. No machos, dice. Hay más varones. Ya empezamos con el desorden. Bueno, está bien. Miren, veámoslo así, no quiero que se enojen conmigo. Y hay más damas, hay más mujeres, hay más hermanas. Bueno, los varones van a preguntar, porque pues ya vimos que estamos más desordenados. Y ustedes, hermanas, van a responderle, o nos van a responder, porque ustedes son más ordenadas. Por favor, todos los varones hagan la pregunta fuerte y las hermanas van a responder. ¿Cómo dice? Ya las hermanas nos dijeron, ¿no? Y nos cuesquean. Y siempre preguntamos, ¿no? Y ellas nos están diciendo que debe ser ordenado. Bueno, ahora la palabra nos dice, persevera en la unidad de la iglesia. Versículo 1 y 2, tienen su Biblia, yo sé que tienen la Nueva Versión Internacional. Hace 8 días me descontrolé porque yo no podía leer la RB60 porque se distorsionaba, pero usted está bien ahí, en la Nueva Versión Internacional. Versículo 1 y 2 dice la palabra, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces, los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mis amados, los discípulos ya eran muchos a causa de la predicación del Evangelio. Y lo vemos en el capítulo anterior, en el cual ya lo estudiamos hace 8 días, cómo crecía el Evangelio, cómo había muchos cristianos. ¿Por qué? Eso nos dice ahora aquí, y en el contexto anterior, que era una iglesia que estaba trabajando, que estaba bien organizada por medio del orden. Diga conmigo, yo soy productivo por medio del orden. Aunque no muy bien, ¿verdad? Pero vamos a ordenar nuestras ideas también. Vamos a ordenarnos, y yo creo que todos por ahí tenemos un detalle en el cual nos afecta en esto. Entonces, siempre hay detalles, mis amados. Hubo murmuración, pero esta iglesia trabajó y crecía el Evangelio, porque había orden. Pero siempre, mis amados, siempre, escuché bien, va a haber detalles que se descuidan muchas veces en la iglesia, aunque sea una iglesia ordenada. Dice la Escritura que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos también eran judíos, eran helenistas. Porque las viudas de los griegos, según estos, las estaban desatendiendo o no las atendían bien, los judíos griegos que nacieron en Palestina. Entonces, esto a ellos les mueve el tapete y empiezan a murmurar, empiezan a decir, oye, ¿qué pasa con esto? Las viudas no están siendo atendidas como debería de ser, y seguramente esto sucedió no al propósito, sino seguramente por un descuido, por un detalle, pues era tanta la congregación que a veces te ha pasado que vas a un lugar, ¿no? Y como que a veces no te atienden como tú quisieras, sí, y te incomoda, y dices, bueno, ¿por qué ese hermano sí y a mí no? Y empiezan luego la murmuración, ¿sí? No sé si te ha pasado, no tengo nada personal aquí. Entonces seguramente esto sucedió. Vemos aquí, miren mis amados, los ataques de Satanás. Vemos cómo Satanás trata de debilitar con cualquier detalle a la iglesia desde adentro. Y él aprovecha el más mínimo detalle como una murmuración, como un chisme, para empezar a atacar y tratar de dividir a la iglesia con un grupo de hermanos cristianos por acá, con otro grupo. Y sutilmente eso hace. Y si ponemos atención, en ese contexto Satanás trataba de dividir a la iglesia, de desestabilizar la unidad de la iglesia. Mis amados hermanos, amada iglesia La Esperanza, a ti que me estás escuchando ahí en casa, los ataques de Satanás contra la iglesia vienen de muchas formas y de diferentes maneras, Y no me vayan a decir que no, porque lo hemos vivido. Desde el más mínimo detalle de un mal comentario, desde el más mínimo detalle de una murmuración, Satanás lo utiliza para querer empezar a debilitar la unidad de la iglesia. Versículo 2. Dice la Escritura, voy a volver a repetir, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, porque eran muchos. Los convocan, los llaman y les dicen, mis amados hermanos, no dice así, pero yo lo estoy parafraseando, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios por servir las mesas. No es justo, mis amados. ¿Cómo le vamos a hacer? Y no precisamente, cuando ellos dicen atender las mesas, no es precisamente que ellos fueran meseros, y aunque lo fueran, era un trabajo honrado. Ellos más bien se referían a atender las mesas, a administrar los bienes financieros, el dinero, la comida, los vestidos, todo lo que era necesario para el sustento de los necesitados de la iglesia primitiva. Eso hacían ellos. Pero ellos también expresaron su inconformidad y dijeron, ¿saben qué? No es justo que nosotros perdamos mucho tiempo en esto, cuando hay otras personas que lo pueden hacer. Nosotros tenemos prioridades a lo que Dios nos ha mandado, y es predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio. Y la iglesia debe también fijarse prioridades. Los apóstoles aquí lo dijeron en la palabra, convocaron a una asamblea
y comentaron diligentemente lo que estaba sucediendo para que esto no debilitara la iglesia. Ahora bien, mis amados, los discípulos pudieron haber respondido de otra manera. Hubieran dicho quizá a los griegos, ¿saben qué? Nosotros así trabajamos, ¿y cuál es el problema? Si no les gusta, ni modo. Ellos pudieron haberlo hecho así, como muchos de nosotros a veces queremos decirlo, pero lo pensamos. O pudieron haberle dicho, ¿saben qué? Si no les gusta, háganlo ustedes. Y punto. Pero fueron prudentes, porque había orden en su cabeza, porque había orden en su corazón, había orden en su vida. Eran prudentes. Y ellos evitaban desunir a la iglesia con esos comentarios. Ellos pudieron haber dicho eso. Pudieron haber entrado en discusión con estos creyentes griegos. Pero no fue así. Muchos de ellos tenían ganas o deseaban de alguna manera contradecir a los griegos, pero no lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros en las reuniones, en los eventos de la iglesia, nos inclinamos a la carnalidad, hermanos? Y muchas veces nosotros tratamos de desunir o debilitar a la iglesia. ¿No te ha pasado? Bueno, el hermano Raúl, el pastor Raúl no me ha contado nada de ustedes, ¿eh? No, son casos que... Sí. Ahora bien, aquí lo más importante es ver que los apóstoles tomaron decisiones prudentes. La unidad de la iglesia estaba bien establecida porque el Espíritu Santo ya ha establecido esa unidad, hermanos. Y nosotros no podemos destruir la unidad de la iglesia. Lo que sí podemos hacer es debilitar la unidad de la iglesia, es fracturar la unidad de la iglesia, pero no podemos destruirla porque el Espíritu Santo dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, hagan todo lo posible, dice, por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. O sea, el Espíritu Santo ya estableció la unidad de la iglesia por la obra salvífica que Jesús hizo. Así es que tú y yo no podemos destruir, no podemos romper por completo la unidad de la iglesia, pero sí podemos debilitarla. ¿Con qué? Con chismes, con malas acciones, dándole causa a Satanás para que en lugar de ser prudente respondamos de maneras diferentes. Y muchos hermanos eso hacen, yo lo he vivido. O muchos se enfrascan en comentarios que no tienen caso, más cuando hay sesión de negocios, Dios santo, es tremendo. No sé si aquí haya sesión de negocios. Sí, bueno, no sé cómo las traten, pero no quiero decir el nombre de iglesia, sino aquí me van a correr ahorita. Perdón, hermanos. Saludos, ahí estamos, a todos los hermanos que me están viendo. Pero se enfrascan por comentarios que ni vienen al caso y casi sacan los guantes. Estamos dando causa a debilitar la unidad de la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios dice que hagan todo lo posible por mantener la unidad de la iglesia. Así que, mis amados, no chismes, no murmuraciones, no malos comentarios. Tenemos que tener orden en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, para que eso se refleje en la iglesia. Una iglesia ordenada estará bien organizada y una iglesia así será productiva, dará fruto para alimentar a los de la iglesia y a los de allá afuera. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo más serio de lo que se lee. Tenemos que hacer esto, más en estos momentos de pandemia. ¿Cómo nos encontramos aquí? ¿Cómo se encuentra la Iglesia de la Esperanza? ¿Están bien organizados? No vine a regañar a nadie, porque no saben ustedes cómo me encuentro yo también. Pero ¿estamos bien organizados? ¿Tenemos orden en nuestra vida? ¿Venimos a reflejar ese orden aquí adentro de la iglesia? Porque cuando hay orden, la iglesia está organizada. Claro que puede haber organización sin orden, o puede haber orden sin organización. Pero la base fundamental es que tú tengas una vida ordenada para que tú reflejes ese orden dentro de la iglesia. Y así la iglesia en unidad sea productiva con los hermanos necesitados de acá y con los de allá afuera. Perseverar en la unidad. Segunda enseñanza. Bien, la misma dinámica, los hermanos vamos a preguntar, porque las hermanas son muy sabias, saben qué debemos de hacer. Adelante, ¿cómo dice?
hermanos. Otra vez, a ver, hermanos, vamos a ver. Amén. Allí en casa estuvieron leyendo. Díganle al esposo, pregúntame, yo respondo, díganle a las esposas. Bien, esa es la segunda enseñanza. Persevera en servir a los necesitados. Lean en la Nueva Versión Internacional los versos 3 y 5, mis amados. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Amén. Pedí que leyeran todos, pero está bien. Solamente el hermano trajo Biblia, creo. Bien, persevera en servir a los necesitados. ¿Cómo puedo ser productivo por medio del orden? Persevera en servir a los necesitados. Mis amados, los apóstoles buscaron solución al problema. No se engancharon en las murmuraciones, como muchos hacemos. Ellos buscaron la respuesta y dijeron, ¿saben qué? Tenemos recursos humanos suficientes. Vamos a elegir primero una reunión. Vamos a preguntar, elijan ustedes a 7 hermanos. O sea, no impusieron por dedazo, como muchas veces hacemos en la sesión de negocios, ni por votación. No, ahí no dijeron, vamos a votar, dijeron, elijan, escojan. Y eso era un análisis profundo. A 7 hermanos que tengan el perfil siguiente. ¿Cuál era? Hermanos, ¿cómo dice? Hermanos, ¿qué? Tuvieran ahí en casa, buena reputación, Nueva Versión Internacional, llenos del Espíritu Santo y llenos de... ¡qué perfil, eh! ¿Quién de aquí lo tiene? No, yo pensé que todos, decía, qué bárbaro, ¿no? ¿Para qué predico? Por lo menos una cualidad de estas debemos de tener, debemos. No sé cuál es la que tengas, pero si no tienes ninguna, entonces es cosa seria, ¿eh? Buen testimonio, o sea, que no haya un escándalo en tu vida ahí. Llenos del Espíritu Santo. Leer la palabra, predicar, servir, orar, ayunar, alabar al Señor. ¡Wow! Llenos del Espíritu Santo. No carnalidad. Y sabios. Sabiduría, prudencia. Para saber cómo manejar los asuntos de tu vida, de tu familia y de la iglesia. ¡Qué perfil!, ¿verdad? Nada estaban pidiendo. 3 cualidades que debemos de tratar de tener todos. Es como cuando vas en el centro, a mí me ha pasado, y dice ahí un anuncio en el centro, cuando solicitan empleado o empleada, pero más empleada, ¿no? Se inclinan más por las mujeres. Dice, se solicita empleada de cabello largo, buena presentación, ojos claros, buen carácter. ¡Wow! Eso parece más bien una solicitud para noviazgo, ¿no? Pero solicitan un perfil. Y Dios quiere que tengamos este perfil. No el que dije ahorita, sino el que dijeron los apóstoles. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Tremendo. Porque con esto, mis amados, ellos iban a delegarle un trabajo a estas personas, a estos hermanos, para que hicieran una función correcta. Y así ellos se dedicaran exclusivamente a lo que Dios les había llamado, a predicar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Le dieron una solución al problema. No se enfrascaron, no discutieron, no se enojaron. Bueno, si se enojaron, no nos lo dice acá, pero no lo manifestaron y mantuvieron la unidad de la iglesia. Bien. En Isaías 58, versículo 10, no lo busquen, dice la palabra: y si dieres tu pan al hambriento y sacieras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz,
y tu oscuridad será como el mediodía. Dios nos dice dos cosas aquí, y ojo con esto, mucho ojo. Debemos empezar a hacer estas cosas, si no es que ya las estamos haciendo. Ministrar, servir al que tiene hambre. Y no solamente hablando del alimento espiritual, no físico, sino alimento espiritual. Y otra cosa, confortar el alma afligida. Un abrazo, una palabra. Nosotros podemos servir de muchas formas. Quizá nuestra mente nos limita a no servir porque decimos que lo que vamos a hacer no es lo suficiente para la persona. Quizá tu situación económica no te lo permita, pero tú puedes apoyar, puedes servir con otras cosas. Puedes quizá ir a visitar a los hermanos de la tercera edad que ya casi no salen por la pandemia. Puedes llevarles una despensa, puedes llevarles palabra de Dios, un abrazo, un saludo a los hermanos enfermos, a tus familiares, a tus amigos. Nada es menos importante que otra cosa. El servir a los demás es un mandato y no es una opción. Mis amados, pero tenemos que cumplir con estas cosas para que en medio de todo esto nuestra luz se vea reflejada. La luz de Cristo se vea reflejada, más bien dicho. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? En estos momentos más difíciles de pandemia, por ejemplo, la PIBO, ahí también hemos formado grupos para que un grupo nos dediquemos al evangelismo, otro al discipulado, a predicar la palabra, otros hermanos a la obra social, otros hermanos a la visita de misiones, pero hemos encargado a los que nos compete predicar la palabra de Dios, no descuidar ese trabajo y perseverar en la palabra de Dios. Bien. Tercera enseñanza. La misma dinámica, los hermanos, perdón. Más fuerte, hermanos, pregúntenle a las hermanas. A ver, juntos, 1, 2, 3. ¿Cómo puedo ser productivo por medio del orden? Ahora sí, respondan los hermanos. ¿Más fuerte? Gracias, ya entendimos. Gracias por recordárnoslos. Perseverar en el ministerio de la palabra de Dios. De esa forma podemos ser productivos por medio del orden también. Esa es la tercera enseñanza. En el versículo 4 dice la Escritura, y nosotros, o sea, están hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesús dijo a sus discípulos, vamos del otro lado, porque para eso he venido, porque tengo que predicar la palabra allá también, porque para eso he venido, para eso me envió el Padre, para predicar la palabra. Y los discípulos aquí, en Hechos, tenían definido su propósito, tenían perfectamente definido su propósito. ¿Cuál era? ¿Servir mesas? No. La oración y el servicio a la palabra, predicar la palabra. Perseveraban en la palabra. Ellos fueron claros y lo expusieron ante la congregación, y la congregación entendió perfectamente lo que los apóstoles estaban dando a entender y a conocer. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos cosas muy importantes, pilares fundamentales en la iglesia. Todos aquí tienen dones, ¿o no? Yo creo que sí. A menos que no hayas recibido a Cristo en tu corazón, no tienes dones. Pero el momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, recibes el Espíritu Santo y Dios te da dones, mínimo un don. Y no digan que no lo tienen si son cristianos. Pero tienen que descubrirlos. ¿Cómo? Involucrándose en las actividades de la iglesia. Pero todos aquí
tienen un don y todos tienen un ministerio. Y si no lo tienes, no esperes más, habla con los líderes, habla con el pastor. Hermano, yo quiero predicar, hermano, yo quiero tocar, hermano, yo quiero que te sientas útil dentro de la iglesia. Y el hermano accesiblemente va a responder, porque Dios va a mover su corazón. Pero todos aquí tienen un ministerio. Algunos están en alabanza. Me gusta la batería, lástima que en la PIBO no permiten. Perdón, hermanos, otra vez. Me van a correr de la PIBO. Me gusta la batería, la guitarra eléctrica. Me van a llamar al concilio, creo. Todos, unos están en evangelismo, otros están en discipulado, otros están en servicio, otros están con el equipo, pero todos tienen algo en común. Un factor común los une a todos, que es la productividad con el ministerio que Dios te está dando. Y por medio de tu ministerio vas a predicar la palabra en evangelismo, con discipulado, con el equipo, con la alabanza, con la predicación, con el servicio. Predicas la palabra. Y eso es lo más importante a lo que vino Jesús. Sin menospreciar lo demás. Perseverar en la palabra de Dios. Pero todos tenemos un factor común, todos, no importando el don que tienes, no importando el ministerio que tengas, porque ningún ministerio es más importante que otro, pero sí hay más responsabilidades en unos que en otros. ¿Sí? ¿Entendido? Para que no se vanaglorien y digan, no, es que mi ministerio es mejor. No, ahí entraríamos en pecado y nos estaríamos promoviendo, como lo dije la vez pasada. Así es que, hermanos, perseveremos en la palabra de Dios con el ministerio que Dios te ha dado. El hermano ahí está sirviendo al Señor, es productivo. Aquí son productivos en la alabanza, la predicación, en el servicio. Todos son productivos porque has desarrollado tus dones y estás perseverando con todo esto en la predicación de la palabra de Dios, porque la sociedad necesita de la palabra de Dios. La sociedad no necesita solamente un abrazo y un apretón de manos y decir, estamos orando por ti, porque Jesús dijo, tengo compasión de ellos, y Jesús tuvo acciones, oración y acción. Y los apóstoles hicieron exactamente lo que Jesús hizo. Les dejó un legado y los apóstoles hicieron lo mismo. Y ese es mensaje para nosotros, que tú y yo ahora, que Jesús nos dejó al Consolador, que es el mismo Espíritu de Dios, tenemos el poder, tenemos los recursos, tenemos los dones, tenemos un ministerio, tenemos el privilegio de estar vivos y estar completos, de perseverar en la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios. Primeramente aquí dentro de la iglesia, con la familia espiritual, con la familia de sangre, y salir a la batalla, allá a la calle donde la sociedad nos está esperando, y que no estemos, yo le digo a los hermanos, perdón, a los que me están escuchando, allí en casa también, en algunas iglesias, que muchas veces estamos como ratones metidos en nuestras ratoneras. Tenemos que salir, obviamente, los que no pueden por salud, no, pero podemos salir con todas las medidas, con responsabilidad, tu cubrebocas, tu gel, salir y predicar la palabra, regalar un folleto, ver qué se le ofrece a la gente. Muchas veces pasamos desapercibidos y vemos a un mendigo ahí pidiendo comida o vendiendo algo y te dice, oye, digo, no puedo comprarte, pero o a veces me dice, oye, dame una moneda, o sea, para una, ahí va pues, pero no te lo compro. A veces no tienes también tú el dinero, no lo puedes comprar, pero puedes aportar algo. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Es importante, es fundamental, mis amados, este mensaje que ahora Dios nos está dando a nosotros. El versículo 7 dice, ya para terminar, del capítulo 6 obviamente, y crecía la palabra del Señor, escuche bien, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. En esa sociedad hambrienta de la palabra de Dios, estaba creciendo. Dicen los teólogos, según la historia, que eran cerca de 80,000, yo les dije, es una exageración, a 100,000 personas durante 2-3 días. Digo, no, me están cuenteando, no me están cuenteando, es la palabra del Señor. Y los teólogos no creo que... Era tremendo, ¿no? ¿Cuántas almas ha ganado tal iglesia? ¿A cuánto les hemos predicado la palabra? Muchas veces dejamos la palabra, tiramos la semilla, pero ya no seguimos, ya no damos seguimiento. O ganas el alma y lo dejas. La cosa es hacer discípulos. 80,000, 100,000, qué bárbaro. ¿De qué se trata esto? Dije. Pero es verdad. Entonces la palabra de Dios crecía poderosamente. ¿Qué vemos aquí, mis amados? Escuche bien.
persevera en el ministerio de la palabra de Dios. Estamos viendo que una vez que hubo orden en la iglesia, después de que los apóstoles vieron esta murmuración y vieron ese detalle, ya estaba como que desordenado la iglesia. Ellos pusieron orden al elegir a estos 7 varones para que hicieran el trabajo de servir mesas y ellos dedicarse a la palabra de Dios como prioridad. ¿Y qué vemos? Que hubo resultados positivos, hubo productividad en la iglesia. Dice la palabra que muchos se convertían, hasta sacerdotes. No sé si los del Sanedrín, como Nicodemo, pero sacerdotes se convertían, sacerdotes judíos. Y muchos. O sea, hubo un resultado positivo. Yo soy seguro que esta iglesia, como todas las que, si algunas nos están viendo, quieren resultados positivos. Quieren ser productivos, quieren dar fruto para dar de comer a la gente de allá afuera que nos necesita. Empezando con los de casa y después con los de allá afuera. Hubo un resultado positivo, mis amados. ¿Sí? ¿Nos está enseñando algo Dios ahora? ¿Te está hablando ahora Dios a ti como me habló a mí, allí en casa? Voy a retarlos a pensar, yo sé que ustedes piensan al igual que yo, con todo respeto, no lo tomen a mal. ¿Cuántos están de acuerdo? Perdón, ya estoy desordenado. ¿Cuántos están en desacuerdo que el crecimiento numérico en la iglesia no es bíblico? A ver, repito, ¿cuántos están en desacuerdo que el crecimiento numérico, ahí en casa también, ¿cuántos están en desacuerdo que el crecimiento numérico en la iglesia no es bíblico? Bueno, apúntenlo para que se lo lleven en tarea. Estamos en desacuerdo, porque sí es bíblico el crecimiento numérico. Lo estamos viendo aquí en la palabra. Pero obviamente, si no hay crecimiento espiritual, si no hay orden en nuestra vida, y no hay orden espiritual, no va a haber crecimiento numérico. Primero es el crecimiento espiritual, para que haya fruto, productividad y después haya crecimiento numérico. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. En otras palabras, ¿cuántos están en desacuerdo ahora que el crecimiento numérico en la iglesia sí es bíblico? Repito, ¿cuántos están en desacuerdo, otra vez en desacuerdo, que el crecimiento numérico en la iglesia sí es bíblico? No, pues no tenemos que estar en desacuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Porque es bíblico, ¿verdad? No, como que nos confundí, ¿verdad? Pero lo hice a propósito. Pero es bíblico el crecimiento numérico. Un hermano me dijo una vez, estábamos ahí en la unión varonil, perdón hermano si me estás viendo, no, es que el crecimiento numérico, ¿para qué? No, Dios no quiere que tengamos aquí la iglesia llena. Y obviamente yo le dije, tiene que haber primeramente crecimiento espiritual. Y bíblicamente, sí es bíblico, crecimiento numérico. Si tú no piensas en ganar almas y hacer discípulos y traerlas al templo, no sé qué estamos haciendo acá. Tan pronto como los apóstoles pusieron las cosas en orden, escucharon la murmuración, pero no se confrontaron. Entonces ellos reunieron a todos y explicaron la postura de ellos, que era más importante para ellos, porque a eso fueron llamados, predicar la palabra de Dios, y pidieron elegir hermanos que sirvieran las mesas. Entonces el evangelio prosperó, mis amados, porque ellos se dedicaron de lleno a la palabra de Dios. La iglesia fue productiva, hubo fruto, porque ya había orden, porque desordenada no podía ser productiva. Y concluyo con esto. Sabemos que Dios es un Dios de orden, empezó desde el Génesis. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero Dios vino y puso orden. Nosotros también tenemos que ser ordenados como hijos de Dios. Y lo primero que Dios nos dice, para que seamos una iglesia productiva, es decir, cristianos productivos, tenemos que tener orden, no desorden. Y cuando esto sucede, escuchen bien, cuando esto sucede, somos realmente productivos. Y no cuando cumplimos con un montón de tareas dentro de la iglesia y en varias áreas de nuestra vida
y no hacemos ni una cosa ni otra y andamos picando por aquí y por allá nada más. Dios quiere orden en nuestras vidas. Dios muestra aquí, en esto que acabamos de estudiar, el modelo que Él quiere que sigamos para una iglesia productiva. Que Dios haya hablado hoy a tu corazón de manera particular y de manera colectiva. Dios los bendiga. Vamos a orar, ponernos de pie. Dios eterno, Dios bendito, grande en amor y en misericordia, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa poderosa palabra que me has hablado primeramente a mí para poderla transmitir a esta amada familia, la esperanza. Seguramente tu mensaje ha llegado a toda la congregación. Te ruego y te suplico que trabajes en cada uno de ellos, que trabajes en sus vidas, que pongas todos los recursos como hasta ahora lo has puesto para que ellos practiquen una vida ordenada y la reflejen dentro de la iglesia. Y unidos, sin murmuraciones, sin chismes, sin malos pensamientos, trabajen en unidad todos juntos sin importar el ministerio que tienen, aplicando sus dones, los dones que les has dado, para que esta iglesia sea productiva, haya fruto y den de comer a la sociedad que necesita del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.